Bueno, antes de empezar con el seminario en sí, lo primero que teníamos era un ejercicio de cuántas formas se puede acomodar n torres en un tablero de ajedrez, bueno, un tablero n por n, de tal forma que ninguna torre ataque a la otra. Entonces, esa es una pregunta de cuántas formas, pero lo importante antes de contar es saber qué estamos contando, cómo son las configuraciones de la torre. Entonces, en el ajedrez, lo que sabemos es que una torre ataca de forma diagonal, perdón, de forma horizontal o de forma vertical. Entonces, si tenemos una torre en el tablero, para que no ataque a otra torre, esta no puede estar ni en la misma fila ni en la misma columna. Sí, ese es el movimiento usual de una torre de ajedrez. Entonces nos están pidiendo que coloquemos en torres. Digamos, aquí voy a enseñarles un ejemplo de cómo podemos poner 8 torres. Entonces, siempre tenemos que escoger la siguiente torre, una fila y columna que no haya sido tomada antes. Y por ejemplo, aquí tenemos una configuración de 8 torres en un tablero de ajedrez, o un tablero 8x8. Pero entonces, ¿cuál es la observación que hacemos aquí? Las reglas que dimos es que cada fila, en cada fila hay a lo sumo una torre. Pero como hay n filas y n torres, tiene que haber una fila en cada torre. Y de la misma forma, tiene que haber una torre en cada columna. Entonces, por ejemplo, una forma de manejar este acomodo es agarre todas las filas, agarre una fila y dígame en qué columna está la torre. Entonces, por ejemplo, en la fila 1 le corresponde la columna 7, que es lo que dice aquí. En la fila 2, lo que tenemos es que en la sexta columna hay una torre. En la fila 3 es en la segunda columna, en la fila 4 en la quinta tenemos la fila 4, en la tercera, perdón, en la quinta es la última de aquí, en la séptima la primera y en la octava es la tercera. Entonces la observación es que esta asociación que estamos haciendo, a cada fila le asignamos la columna donde hay una torre, es una función biyectiva porque por el hecho de que no hay dos torres en una columna y por el hecho de que en todas las columnas hay una torre. Entonces, si hacemos esta asignación que viene aquí abajo, lo que tenemos es una permutación de los números. Entonces aquí pueden ver que del lado derecho todos los números aparecen una vez. Entonces, la respuesta aquí está, ¿cuántos acomodos de torres hay? Hay un acomodo por cada permutación. Es lo mismo acomodar n torres en un tablero, que hacer una permutación. Entonces la respuesta aquí es n factorial. N factorial. Bueno, no voy a asumir que todos saben que han llevado algo de permutaciones antes. Entonces tal vez unos detalles aquí, que es una permutación. Antes hemos visto, en muchos casos se conoce una permutación como un reacomodo de los números, que es lo que teníamos antes. Pero formalmente, una permutación es una función biyectiva que da un conjunto en sí mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, la permutación entidad. Bueno, eso no es muy interesante, pero lo que hace es que cada elemento lo deja fijo. Manda x en x, y entonces es claramente una biyección. Entonces es una permutación. Y esto se puede hacer para cualquier conjunto. Bueno, aquí va, digamos, la definición clásica de permutación, que es un reordenamiento, que uno tiene el conjunto A1, A2, AN,
y lo que dice es que son los elementos 1, 2 hasta n en algún orden. Entonces a uno a cada índice le asigna en qué orden apareció. Eso es una biyección, es una permutación. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos? Con los números complejos, en realidad pueden cambiar los números complejos aquí por un cuerpo o los números reales o alguna otra cosa. Multiplicar, mientras no sea por 0, porque todo número multiplicado por 0 va por 0, multiplicar ya es una biyección. Es claro que es tanto inyectiva como sobreyectiva usando la inversa de W. Para eso ocupamos que no sea 0. De hecho, nosotros sabemos cómo es esta permutación. Cuando multiplicamos por un número complejo, lo que hacemos es que cada punto es rotado y además se expande o contrae dependiendo del módulo W. Algo interesante aquí es que si W tiene norma 1, módulo 1, nos podemos restringir al círculo unitario y esto también va a ser una permutación. Entonces, como el módulo es 1, lo único que hace es rotar el círculo y eso es permutarlo. La conjugación compleja, que es una reflexión sobre el eje X. Ok, tenemos en Z sumar un número. Es también esa permutación. Lo mismo pasa en Zn, que si ustedes suman cualquier cosa, es una permutación. Y este último tiene que ver con un conjunto reducido de residuos, que si uno multiplica por un número A, que sea primo relativo con n, entonces un sistema completo de residuos se transforma en un sistema completo de residuos. Bueno, algo tal vez que puedo decir aquí es que estamos haciendo una función que da Zn en Zn. Y aquí estamos viendo los enteros módulo n. Como la cantidad de elementos es n, recuerden que mostrar que una función es biyectiva es lo mismo que mostrar que es o inyectiva o sobreyectiva. Entonces, por ejemplo, cuando uno muestra que un sistema completo de residuos se transforma en un sistema completo de residuos a multiplicar por A primo relativo con n, lo que uno verifica es que si X es diferente de Y, entonces A por X también es diferente de Y. Porque este de aquí abajo es lo mismo que decir que A por X menos Y es 0 módulo n. Y aquí usando que es primo relativo podemos cancelar A, entonces aquí solo basta ver que es una inyección y como tiene la misma cantidad de elementos, es del mismo conjunto, va a ser una sobreyección también y por lo tanto inyectiva, una permutación. ¿Okay? Bueno, aquí hay un ejercicio, pero no me voy a meter con el ejercicio, nada más lo voy a mostrar porque es importante de cierta forma. Que en matrices, una de las operaciones elementales, que es por ejemplo intercambio de filas, o lo mismo de intercambio de columnas, se puede conseguir si uno multiplica por una matriz, que es conocida como la matriz de permutación. Entonces los que ya vieron álgebra lineal, tal vez la recuerden, depende del curso que llevaron, tal vez recuerden precisamente el nombre, matriz de permutación, o solo que existía una matriz. Y para los que no han llevado álgebra lineal, para que vean que hay este pegue aquí con permutaciones. Pero si no me quiero no quiero hablar de álgebra lineal en esta charla, en este seminario, pero nada más aquí porque es importante. Bueno, otra cosa importante es que el conjunto de todas las permutaciones se llama el grupo simétrico. Y usualmente, como trabajamos con grupos finitos, por ejemplo, con n elementos, en vez de denotarlo como Sx, que se denota usualmente para cualquier conjunto, lo podemos denotar como Sn. Y aquí la cantidad de permutaciones, no importa cuál sea el conjunto que estemos permutando, lo importante es la cantidad de elementos que tenga. Bueno,
Esto es importante, tal vez, no sé si todos saben, la cantidad de permutaciones es n factorial, que eso fue lo que usamos para el ejercicio de las torres. Y la idea aquí, tal vez si alguien no lo ha visto, es que para hacer una permutación, la imagen de 1, hay n posibilidades. F de 1 puede ser cualquier cosa, pero una vez que uno ya tomó un valor, la imagen de 2 tiene n-1 posibilidades, y entonces ya hemos tomado dos valores, la imagen de 3 tiene n-2 posibilidades, y así sucesivamente. La imagen de n-1 va a tener dos posibilidades, y la imagen de de n va a tener solo una posibilidad. Entonces tenemos este número que es, por definición, n factorial. Okay. Bueno, hay otra cosa aquí. Nosotros hablamos del producto de dos permutaciones, que va a ser componerlas como funciones. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando uno compone funciones? Y aquí se puede representar de una forma bonita, me parece, porque uno lo que hace es tiene sigma y tiene tau. Lo que nos dice el producto es componga sigma con tau. Entonces, una forma de hacerlo es que, bueno, aquí tal vez decir importante que la permutación sigma por tau, nosotros a veces se puede uno confundir porque uno lee de izquierda a derecha. Lo primero que se lee de la izquierda a derecha es sigma y luego tau. Pero recuerden que en la composición, la función que aplica primero es la que está a la derecha. Entonces, el producto sigma con tau, lo que dice es que primero tau permuta los elementos y luego sigma permuta los elementos. Entonces, aquí en la parte de arriba pueden ver cómo está una copia de tau y abajo una copia de sigma. Y si ustedes quieren ver a dónde va cierto elemento, tienen que seguir las flechas. Entonces, por ejemplo, el 1 va al 3 con tau y con sigma va a 5. El 4 con tau va a 4 y el 4 con sigma va a 1. Y aquí hay una cosa que decir que, bueno, primero déjenme quitar estos puntos para que sea más bonito. Y es que una ventaja que tiene ver las permutaciones como funciones y no como reacomodos es precisamente este movimiento que hay. No solo estamos viendo la lista, sino que la permutación la estamos pensando como un movimiento. Entonces la composición tiene sentido. En cambio, cuando uno habla de reordenamientos, no es tan claro decir, hágale o sea, uno puede decir, hágale el mismo reordenamiento que le hizo algo a otra cosa, pero no queda tan sencilla la notación. Bueno, ¿qué propiedades tenemos? Por ejemplo, la ley de cancelación eso es simplemente porque las funciones, como son funciones biyectivas, son funciones invertibles. Entonces uno puede cancelar las funciones. Y otra cosa que hay que tener en mente es cuál es el inverso de un producto. Entonces el inverso de un producto alfa por beta es multiplicar el inverso de beta con el inverso de alfa. Entonces aquí lo podemos ver, por ejemplo, en esta multiplicación. La función inversa quiere decir que si 8 es enviado a 7, en la función sigma por tau, en su inversa 7 es enviado a 8. ¿Y eso qué significa? Que primero aplicamos sigma y que toma 7 y lo envía a 7. Perdón, aplicamos el inverso de sigma que toma 7 en 7 y luego el inverso de tau que a 7 lo enviaría a 8. ¿Okay? Bueno, tenemos la definición de un punto fijo. Entonces aquí tal vez devolvámonos a este dibujo, porque las permutaciones lo que hacen es crear movimientos, mandan elementos en otros. Pero a veces hay elementos como aquí el 7 o en tau el 4 que se quedan fijos, entonces eso se llama un punto fijo. Y si no es un punto fijo, lo que decimos es que lo mueve nada más. Pero esto es importante porque a veces tenemos dos permutaciones que tienen que no
que no mueven los mismos elementos. Aquí está la definición de permutaciones disjuntas. Que si un elemento lo mueve sigma, entonces tau no lo puede mover y viceversa. Y esta definición nos sirve, vamos a ver, ya primero hay un par de ejercicios que no voy a hacer, nada más los voy a mostrar, que es que una permutación y su inversa mueven los mismos elementos, pero este ejercicio sí es importante que si alfa y beta son disjuntas, entonces tienen la conmutatividad, que eso es algo que las permutaciones no hacen, no es lo mismo hacer sigma por tau que tau por sigma en general. Es el siguiente ejercicio, que tienen que encontrar un par de permutaciones que no conmuten. ¿Okay? Bueno, ¿qué más tenemos? Si mi internet está funcionando bien y ustedes también deberían ver un poco de movimiento en este dibujo, que es la definición de una órbita. Ok, ¿alguien levantó la mano? Sí. Tal vez. Todo bien, sí, sí se ve. Ok. Bueno. Entonces, bueno, aquí lo que dice es toma un elemento X y va a ver que y tiene una cierta trayectoria. Se mueve a través de la permutación y esta permutación puede ser tanto finita como infinita. Entonces, tal vez unas cuantas observaciones. Lo primero es que si una órbita es finita, mueve un elemento, mueve más elementos. Si la órbita es finita, por definición eventualmente tiene que repetirse. Pero uno no puede tener algo como esto porque la función es inyectiva. Entonces, si llega a repetirse, se repite desde el inicio. Okay. Luego, aquí hay algo interesante y es que todas las órbitas se ven como Zn, si son finitas, o como Z, si son infinitas. Se ven como estos conjuntos con la suma. Imagínense sumándole 1 a Zn. Sumarle 1 es hacer una rotación, es seguir esta órbita. Y lo mismo con Z. Pues esto es importante. Bueno, solo la suma, solo con la suma, porque en Zn también hay producto, en Z también hay producto, pero las permutaciones, las órbitas, rescatan este comportamiento, pero como la suma. Si uno aplica la permutación varias veces, por ejemplo, si sigma toma x y lo manda en, digamos, x1 y lo manda x2, que sería como sumarle 1 al índice, y aplicamos sigma 3 veces, entonces lo mandaría a este que podemos decir x4. Entonces, que es como sumar 3. Bueno, este ejercicio tal vez creo que tenemos tiempo para hacer este ejercicio que agregué. No está en el anexo, pero acabamos de ver lo que es una órbita y tal vez para entenderlos un poco mejor, estudiar los ejemplos que aparecían al inicio. Si alguien puede decirme, levantar la mano o comentar. Tenemos, por ejemplo, la permutación identidad. ¿Cuántas órbitas tiene y de qué tamaño son las órbitas? Aquí comenten. Si no saben, si no ven el número, pueden decir lo que se les ocurre. Es importante para saber que estamos entendiendo lo que es una órbita. Oscar, yo no entendí muy bien qué relación tiene como la definición de órbita y ese movimiento en la imagen.
Ok, regresemos un toque. Lo que dice la órbita es que, por ejemplo, la órbita dice todos los puntos a los que X puede llegar si usted le aplica sigma varias veces. Entonces usted tiene X, le aplica sigma y llega al siguiente elemento. Si le aplica sigma otra vez, llega a este elemento y le aplica sigma varias veces hasta que eventualmente se repite. Entonces la órbita de X, porque la órbita depende del elemento, va a ser todos los puntos que usted puede llegar si aplica sigma varias veces, después de varios pasos con la permutación sigma. Ah, ok. Gracias. Ok, tal vez alguien ya pensó cuántas permutaciones, cuántas, determine la cantidad y el tamaño sobre, sí, cuántas órbitas tiene el conjunto X, perdón, la función identidad en el conjunto X, o de qué tamaño son, como quieran empezar. Tamaño 1. Tamaño 1. Sí, las órbitas de aquí es tomar un elemento y no le hace nada, lo envía en sí mismo. Entonces son órbitas que tienen tamaño 1. Tienen tamaño 1 y entonces la cantidad de órbitas va a ser el tamaño X. Hay una órbita por cada elemento. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta de aquí? Tal vez enfoquémonos en el círculo unitario. ¿Cuántas órbitas tiene y qué tamaño son? Hay una de las respuestas que no va a cambiar sin importar quién sea W, pero hay otra respuesta que depende de quién sea W. Por ejemplo, si W es -1, ¿qué tamaño tiene una órbita? 2. 2, porque lo que hace es multiplicar por -1 y multiplicar por -1 otra vez, se devuelve. Entonces aquí, en realidad, lo que uno puede decir es algo parecido. Si W es una raíz de la unidad, por ejemplo, si W es una raíz de la unidad con orden n, entonces después de n pasos, se iría devolviendo al punto original. Bueno, esto representa n pasos. Entonces, la órbita, el tamaño de la órbita sería n en ese caso, si fuera una raíz enésima de la unidad. Pero si no es raíz enésima de la unidad, lo que vemos es, por ejemplo, que ZW a la K nunca va a ser Z, nunca va a regresar al punto original. O para decir otra cosa, tampoco va siempre a ser diferente de Z por W a la I, si es diferente de K. Entonces, en este caso, la órbita sería infinita. Pero, bueno, ¿qué tal? ¿Cuántas órbitas hay? Es una cantidad, digamos, sí, puede ser una cantidad finita o siempre será infinita. ¿Qué creen ustedes? Las órbitas, Si es una raíz de la unidad, sería finita, ¿no? Digamos, la órbita en sí sería finita, pero la cantidad de órbitas, no depende de la cantidad de elementos del conjunto. bueno, aquí estamos en el círculo unitario. O sea, sí va a depende de las dos cosas. Todo elemento está en alguna órbita, puede ser unitaria. Ese tal vez otro detalle aquí, digamos, que todo elemento está en alguna órbita, porque usted empieza con X y completa su órbita, entonces todo elemento está en alguna órbita.
Si hay una cantidad finita de órbitas, como el círculo unitario es infinito, entonces va a haber una cantidad infinita de órbitas. Pero, aunque la órbita fuera infinita, hay una cosa y es que las órbitas si son infinitas, son una copia de z, o de otra forma son numerables, porque están indexadas por los enteros. Y el círculo unitario es un conjunto no contable. Es equivalente a un intervalo, entonces es no contable. Quiere decir que siempre va a ser infinitas órbitas, aunque la órbita sea infinita, va a ser infinita numerable, entonces tiene que haber infinitas órbitas. ¿Qué tal la conjugación compleja? Si estamos entendiendo esta, ya debería ser más rápida. ¿Cuál es el tamaño en la conjugación compleja de las órbitas? 2. 2, porque una vez que usted conjuga y se devuelve conjugando 2 veces. Tenemos que z por z conjugado es z. Entonces, ok. ¿Qué más tenemos? Si sumamos n, ¿cuántas órbitas tenemos? ¿Y de qué tamaño son las órbitas? Son infinitas. Vamos a ver. ¿El tamaño de las órbitas o la cantidad de órbitas? El tamaño de las órbitas. Ok, sí, porque tiene, por ejemplo, el 0. Después del 0 está 0 más n, luego 2n, 3n, y por ejemplo está también menos n. ¿Y cuántas órbitas hay? ¿Cuántas órbitas tiene esta permutación? Una, no sé. No, o sea, digamos aquí, la azul, por ejemplo, es una órbita. Por cada número entre 0 y n, hay una órbita diferente. Digamos, el 1 y el 2 no están en la misma órbita, porque la diferencia no es n. Listo. Pero entonces tenemos n órbitas. Ok, voy a poner estas dos aquí y borrar esto para que se lea. Bueno, esta es parecida, es sumar por a, es parecida a la anterior. Lo que pasa es que la órbita va a ser, la cantidad de órbitas y el tamaño va a ser más pequeño. Tal vez, bueno, el tamaño de las órbitas no va a ser infinito, eso de fijo. Pero aquí lo que estamos haciendo es hacer salto, después de a, x más a, tenemos x más 2a. Si volvemos a sumar, tenemos 3a. Y regresamos a x si k por a es igual a 0, o sea n, módulo, bueno, módulo n. Y eso pasa si k es n dividido entre el máximo común divisor de a y n. Entonces, por ejemplo, si a es primo relativo con n, entonces obtenemos todos los números al sumar a. Pero si, por ejemplo, a es 6 y a es, perdón, si n es 6 y a es 2, entonces sumar 2 3 veces nos devuelve el punto inicial. Y luego, la cantidad de órbitas. En cada órbita hay esta cantidad de elementos. Quiere decir que hay máximo común divisor número de órbitas.
Número de órbitas es este número de aquí. Bueno, y esta última, multiplicar por A, bueno, es solo una permutación si el máximo común divisor es 1. Entonces, cuando el máximo común divisor es 1, vamos a empezar con un elemento X, luego A por X, luego A al cuadrado por X, perdón, A por X al cuadrado, y eventualmente regresa a X solo si A por X a la T, si A a la X a la T es 1. O sea que el tamaño de la órbita depende de A y de N, pero es lo que llamamos el orden de A. Perdón, aquí era A al cuadrado y A a la T, y este es el orden. Sí, estamos multiplicando por A. Y este era X, ¿no? Sí, entonces aquí, pues el número existe y se le llama el orden de A. Sí. Ok, si hay alguna pregunta hasta ahora, deténgame antes de que termine de borrar. Bueno, si hay una pregunta también me pueden detener después de que termine de borrar, no se preocupen. Ok, bueno, aquí hay una cosa, dice, para todo X, si hacemos la permutación varias veces, eventualmente siempre llegamos a la identidad. Bueno, eventualmente siempre llegamos al mismo X, empecemos por ahí. ¿Qué es lo que vimos antes? En las órbitas, si es una órbita finita, bueno, perdón, primero que todo, si estamos en Sn, toda órbita es finita. No hay órbitas infinitas porque el conjunto ya es finito. Entonces lo que vimos es que toda órbita finita eventualmente regresa al mismo punto y le vamos a llamar el orden de X bajo sigma. Entonces el orden depende de la permutación. Aquí, si la permutación está fija, podemos hablar del orden de X, pero va a cambiar si cambiamos la permutación. Y si aplicamos sigma varias veces, podemos hacer que sigma a la t, podemos encontrar un t tal que sigma a la t es la identidad. Ahorita voy a eso con un poco más de detalle, pero está, por ejemplo, en el siguiente ejercicio, que una vez que tenemos el orden, una órbita se empieza a repetir, es un ciclo. Que de hecho, pasemos a eso. Una órbita y un ciclo es casi lo mismo. Lo que nos dicen es que casi todo está fijo. Bueno, un ciclo es que todo está fijo excepto un conjunto de números que pasan de I1 pasa a I2, de I2 pasa a I3 y sucesivamente, pero tengamos esta imagen por aquí. Que por cierto aquí tenemos 3 representaciones de una permutación. La segunda, que está aquí, es la que ya usamos, que tenemos simplemente el gráfico de la función. Otra forma de verlo es usando esta matriz 2 por n, que arriba tiene esos números del 1 al 8 y abajo nos dice a dónde van a parar. Y la última es la descomposición cíclica. Entonces, un ciclo, por ejemplo, es el que está aquí a la izquierda. El 2 va a 8, de 8 va a 7, de 8 va a 5 y de 5 va a 2. Entonces, lo que dice aquí, deja todo fijo, pero mueve números de forma consecutiva. Aquí lo que tenemos es en realidad un producto de ciclos disjuntos. Entonces tenemos el producto de este ciclo. Creo que no puse una cosa, vamos a mostrarlo. Y esto lo podemos denotar, por ejemplo, como 1 va a 3 y de 3 va a 6. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Así es como notamos un ciclo. Entonces estamos multiplicando este ciclo por el ciclo que toma 2, lo envía a 8, después de 8 va a 7 y de 7 va a 5. Y ahí luego se regresa. Otra cosa es que, por ejemplo, el 4 aquí está fijo.
Entonces, para representar un punto fijo, uno lo que hace es no poner nada, porque cuando uno básicamente no estamos multiplicando por nada, pero si uno quiere ser explícito, puede simplemente hacer un ciclo unitario. Y esta notación se usa un poco más cuando uno habla de la identidad. Entonces, la identidad uno puede hacer un ciclo unitario, por ejemplo, el ciclo que contiene 1 o el ciclo que contiene 5 son formas de notar la identidad. Por supuesto que la primera es la que se usaría con más frecuencia. Otra observación es que aquí yo dije el ciclo que 2, 8, 7, 5, pero es lo mismo que si yo hubiera dicho el ciclo 7, 5, 2, 8. Entonces es lo mismo. Y regresando al anterior, lo que dijimos es que si aplicamos sigma varias veces, vamos a tener la identidad. ¿Y por qué es eso? En esta descomposición cíclica, si tomamos el 2 y le aplicamos sigma 4 veces, regresamos a 2. Entonces, aplicar 4 veces nos lleva al 2. Y lo mismo para todo elemento que está aquí. Sigma a la 4 de este ciclo va a fijar todos los elementos del ciclo. 8, 7 y 5. Entonces, por la misma razón, sigma a la 8, aplicar la permutación 8 veces, 12 veces, 16 veces, fija todo elemento. Y en esta permutación, aplicar sigma 3 veces, nos va a mandar el 1 en el 1, el 3 en el 3 y el 6 en el 6. Y lo mismo para todo múltiplo de 3. Entonces 6, 9, 12 fijan este triángulo. Entonces si queremos fijar todos los elementos, podemos agarrar un múltiplo, por ejemplo el mínimo con un múltiplo. Y ese va a ser el orden de la permutación, la potencia tal que nos sigma la t es la identidad. Entonces siempre podemos encontrar eso. Bueno, una cosa aquí, este teorema, ¿cuál es la intuición de por qué toda permutación es un producto de ciclos? Y uno lo que hace es simplemente toma un elemento, digamos, algorítmicamente empezamos con el 1 y siempre el más pequeño disponible, ve a ver a dónde va el 1, en este caso el 3, ve a ver dónde va el 3, en este caso el 6, ve a ver dónde va el 6, y uno va a ver hasta que completa el ciclo, llega a 1, y entonces rescata un ciclo, y luego lo que dice es, veamos a ver qué pasa con los demás elementos. Y así eventualmente completa siempre un ciclo. Y bueno, como pueden ver también una cosa es que los ciclos son sencillos de manejar. Hablar de una permutación, por ejemplo, este dibujo que está aquí no es tan claro lo que pasa. Bueno, o sea, uno hay que ver punto a punto qué es lo que pasa. En cambio, el ciclo nos dice de forma sencilla qué es lo que va sucediendo. Bueno, tenemos este ejercicio. Este sí lo vamos a hacer. Encuentra el número de permutaciones de 7 elementos, tales que sigma a la 3 es la función de identidad. Entonces, la primera pregunta, lo que uno hace es ver cómo son los ciclos. ¿Qué podemos decir de la descomposición cíclica de esta permutación? Alguien que me diga, ¿qué podemos decir? Sabemos que la permutación se puede descomponer en ciclos. ¿Qué me pueden decir de un ciclo en esta permutación? Que los ciclos o tienen orden 1 o que son una identidad o que tienen orden 3. Sí, los ciclos o son unitarios o son ciclos de orden 3. Es la única forma de que después de 3 veces nos llegue la identidad. Entonces lo que está diciendo es que la descomposición cíclica de sigma es, bueno, la identidad, que no pasa nada, o tenemos un ciclo de tamaño 3 o tenemos dos ciclos de tamaño 3. Una vez entendiendo ya la estructura, podemos contar. Entonces, pues la permutación es una. Las formas de escoger A, B y C. 7 opciones para A, 6 opciones para B y 5 para C. Pero aquí, como les había dicho antes, cambiar el orden a la permutación, al ciclo va a ser lo mismo. Entonces es lo mismo escribir BCA o escribir CAB. Entonces hay que ir entre 3. Y la última aquí, pues una vez que escogimos A, B y C, lo mismo está tenemos 4 opciones para E, 3 para D y 2 para G. Pero aquí sí hay que tener cuidado con el orden,
porque si hubiéramos escogido E de G primero y luego ABC, tenemos la misma permutación, entonces hay que ir entre dos. Bueno, y ahí está calculado el número. Pero en realidad lo importante de este ejercicio es la primera parte, entender que del orden podemos entender bastante sobre la estructura de la permutación. Ok, esto también es importante, y es que aquí nos habla de que alfa y beta tienen la misma estructura cíclica. Entonces, ¿qué significaría tener la misma estructura cíclica? Digamos, aquí yo esperaría que muy pocos hayan visto la definición, pero si yo les digo estructura cíclica, ¿qué dos permutaciones tiene la estructura cíclica? ¿Qué se les viene a la mente? Alguien que me diga, no sé, lo que se les ocurra, no va a estar ni mal ni bien. ¿Qué se les ocurre por estructura cíclica? Tal vez que tienen el mismo n ciclo. Ok, ese es un buen intento, que tiene el mismo n ciclo, pero digamos, ahí, en este caso nos está diciendo tendrían el mismo ciclo, pero aquí lo que nos va a decir es que tienen la misma estructura cíclica. Entonces, básicamente, por ejemplo, si nos devolvemos al ejercicio anterior, todas las permutaciones ABC o todas las permutaciones ABC, EDH tienen la misma estructura cíclica. Es decir, la estructura cíclica de estas permutaciones es un ciclo de longitud 3. La estructura cíclica de estas dos son dos ciclos de longitud 3. Estructura cíclica en realidad va a significar que tiene la misma cantidad de ciclos con los mismos tamaños. Eso va a ser la misma estructura cíclica. Entonces, por ejemplo, algo así. Y por ejemplo, si ustedes dibujan la representación de alfa y beta, se ven exactamente iguales el dibujo. Si ustedes ven, los números cambian, pues son permutaciones diferentes, pero como estructura, visualmente son lo mismo. Y entonces aquí nos dice que si eso pasa, podemos encontrar esta permutación tau, que si multiplicamos a la izquierda y a la derecha de alfa, bueno, a la izquierda por la inversa y a la derecha por tau de alfa, obtenemos la otra permutación beta. Eso se llama un conjugado. Entonces, alfa y beta son conjugados si y solo si tienen la misma estructura cíclica. Y aquí, bueno, en este seminario también les quiero enseñar una cosa, que es lo importante de saber hacer dibujos. Porque muchas de estas pruebas, en realidad, el dibujo nos va a dar toda la intuición que hay detrás de la prueba. Entonces aquí, por ejemplo, si este tau existe, lo que dice es que si yo por ejemplo, si yo a beta le alimento 1, me va a devolver 7. Entonces, si este tau existe, yo le alimento 1 a tau, me devuelve alguna cosa, este A le aplicamos alfa y me devuelve algún B, y cuando yo le aplico el inverso de tau, me va a devolver el 7, es lo que debería pasar. Entonces, ¿qué sugerencia? Por ejemplo, ¿qué podría ser tau de 1? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer cómo se podría ver esta permutación que nos transforma alfa en beta? ¿Cómo podría ser este tau? ¿A dónde deberíamos mandar el 1, por ejemplo? Viendo el dibujo, ¿a dónde me dirían ustedes? ¿A dónde mando el 1? ¿Alguien que quiera decirme a dónde podemos mandar el 1? O sea, no tiene solo lo que crean que puede pasar con el 1. ¿A dónde deberíamos mandar este 1? ¿Nadie? Bueno, ven aquí que el papel de 1 en beta lo toma 8 en alfa, ¿verdad? El papel de 7 en beta también lo toma el 7 en alfa.
el papel de 6 en beta lo toma 5 en alfa. Entonces, un primer intento natural podría ser hacer eso mismo. Mandar el 1 en 8, el 7 en 7, el 6 en 5, el 4 en 2, el 2 en 3, el 3 en el 1, el 8 en el 8 y el 5 en el 4. Que es precisamente la permutación que sirve. Tome el 1 y lo mandamos al 8. Alfa manda 8 a 7 y entonces nos devolvemos. Entonces, imagínense flechas verticales de arriba hacia abajo. Tome el 2, perdón, el 4. Entonces, el 4 lo mandamos a 2, el 2 lo mandamos al 8 y nos devolvemos en tau porque estamos aplicando la inversa y llegamos a 1. Entonces, mostrar que esto existe observando el dibujo es sencillo. ¿Y alguna pregunta hasta el momento? O si no, continuemos. Bueno, toda permutación es el producto de... Ok, ya una pregunta. Bueno, no es una pregunta, que está bonito. Sí, es muy importante hacer dibujos y eso lo vamos a ver no solo aquí, sino en los problemas. Pero esperemos hasta el momento. Toda permutación sigma es un producto de transposiciones. Esto es muy importante y al parecer no definir lo que es una transposición. Qué extraño. Bueno, una transposición es una permutación que intercambia dos elementos. Es un ciclo de longitud 2. Entonces tenemos I, e I se manda en J, y J se manda en I. Es una transposición. Entonces, este teorema nos dice que toda permutación es el producto de transposiciones. Y este resultado es muy importante porque la transposición es la permutación más sencilla que puede haber, intercambiar dos elementos, sin contar la identidad, por supuesto. Y entonces, ¿cómo es eso? Pues simplemente ya sabemos que una permutación se puede escribir como ciclos, entonces solo escribamos los ciclos como un producto de transposiciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasa al 1? Al I sub 1. Entonces, recuerden que uno multiplica, primero aplica lo que está a la derecha. Entonces, en el primer paréntesis no aparece I sub 1, entonces no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Aquí aparece I sub 1 y lo mandamos a I sub 2, que es lo que hace este ciclo. ¿Qué pasa con I sub 2? Aquí no aparece I sub 2, aquí no aparece I sub 2. Esta es la primera vez que aparece I sub 2 y lo manda I sub 3. Y en el último no aparece I sub 3, entonces no le pasa nada y queda en I sub 3. Tal vez el más interesante es qué le pasa a I sub k. Por aquí I sub k lo manda a I sub k menos 1. La siguiente toma I sub k menos 1 y lo manda a I sub k menos 2. Y K1 lo va mandando para atrás, I sub 3 lo manda a I sub 2. Y por último I sub 2 lo manda en I sub 1. Entonces I sub k termina en I sub 1. Ok. Pero bueno, ahora vamos a definir lo que es una permutación par y una permutación impar. Bueno, una permutación par va a ser si se puede escribir como producto de una cantidad par de transposiciones. Y esta definición de aquí para impar es para estar bien con la definición. Nosotros nos gustaría definir impar como una permutación es impar si se escribe como el producto de una cantidad impar de transposiciones. El problema con esa definición es que no se sabe de momento si está bien definida. O sea, si ustedes me dicen que multiplicar por 7 transposiciones es impar, ¿qué pasa si hay una permutación que de alguna forma se puede obtener como el producto de 7 transposiciones, pero también el producto de 10? Entonces nosotros no queremos decir que llegar a que una permutación es tanto par como impar. Eso sería un poco raro. Y además, ¿para qué la notación si no las podemos distinguir? Entonces aquí resulta que, bueno, que sí es cierto que si usted puede escribir la transposición como un producto impar de perdón, la permutación como el producto de una cantidad impar de transposiciones, entonces la permutación sí es impar. O sea, no se puede escribir como el producto par de, como un producto de par de transposiciones. Sí,
Digamos, si quiero mostrar eso, en realidad basta mostrar que esto es cierto para la entidad. O sea, lo que estamos diciendo es que si tenemos una permutación y lo escribimos como una productoria de transposiciones, donde esta productoria tiene cantidad impar de números, entonces no hay forma de escribir esto como una cantidad. Esto no puede ser una productoria de una cantidad par de transposiciones. Entonces, eso es lo que hay que probar, que esto no puede pasar. Si ya lo escribimos como impar, no se puede escribir como un producto usando una cantidad par de elementos. Pero basta mostrar que esto es cierto para la permutación entidad. ¿Por qué? Porque la identidad se puede escribir como tau por tau inverso. Y el inverso de una transposición, por cierto, es la misma transposición. Porque esto es la identidad. Entonces aquí lo que tendríamos es este producto multiplicado por este inverso. Entonces el inverso de una transposición es la transposición, es la misma transposición. Pero cuando tenemos un producto, el inverso se le da vuelta al producto, pero no es importante, sigue siendo una cantidad par de transposiciones. Entonces quiere decir que multiplicando el producto de la izquierda por el producto de la derecha, tenemos la identidad, bueno, el inverso del producto de la derecha, tenemos la identidad escrita como una cantidad impar de transposiciones. Y vamos a ver que eso no se puede, que eso no es posible, y hay un argumento muy bonito para probarlo. Tenemos este dibujo de aquí. Entonces, imagínense que ocurre una transposición. Entonces, aquí tenemos la primera transposición, cambia este elemento con este elemento. Vean que todo lo demás queda fijo. La siguiente transposición cambia el segundo con el último con el segundo, lo demás queda fijo. La tercera transposición, el primero con el cuarto, y así pasan varias cosas, y terminamos con una permutación, y supongan que esta es la identidad. Entonces, la observación aquí es, tenemos, por cada elemento, tenemos una curva que nos lleva del mismo elemento a su versión en la parte de abajo, porque es la identidad, manda todo elemento a sí mismo. Entonces sigue caminos, podrían ser caminos algo complejos, pero siempre terminan llegando al mismo punto en el que partieron. Y entonces, veamos una cosa, podemos contar cuántos cruces de estas curvas hay. ¿Sí? Entonces vean, por ejemplo, que en esta permutación, en esta transposición, todos los puntos que están en el medio, como son líneas verticales, van a ser cruzados por tanto la flecha que va de izquierda a derecha como la que va de izquierda a derecha. Entonces tenemos, cada una de estas es cruzada dos veces, cada una de las flechas en el medio es cruzada dos veces, pero las flechas que va de izquierda a derecha y izquierda a derecha tienen un cruce adicional. Entonces el número de cruces es impar. Siempre que tenemos una transposición, el número de cruces va a ser impar, mientras lo representemos así. Digamos, aquí tenemos 7, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, por 2, 10, más 1, 11, y aquí tenemos 5, siempre es impar. Pero ¿qué pasa si nosotros nos enfocamos en una pareja de curvas? ¿Cuántas veces se interseca una pareja de curvas? Y el detalle es que si la primera curva empezó a la izquierda, al final tiene que terminar a la izquierda, porque llega siempre al mismo punto. Entonces, si estas dos curvas se cruzan una vez, obligatoriamente se van a cruzar nuevamente. Entonces, lo que tenemos es que la cantidad, si ustedes agarran una pareja de curvas, la cantidad total de cruces es par. Levantó la mano. Sí.
¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué es par o por qué es impar? Digamos, o empecemos del argumento desde el inicio, tal vez. Obligatoriamente se deben cruzar. Ah, bueno, tal vez no se cruzan, ¿sí? Pero 0 cruces es una cantidad par de cruces. Lo importante es que si la curva se cruza, originalmente está a la izquierda y una a la derecha, y termina en el mismo orden. Si la curva 1 está a la izquierda, termina a la izquierda. Entonces, tal vez no se cruzan y eso es 0 cruces, una cantidad par de cruces. Pero si se cruzan, se tienen que volver a cruzar porque la primera se va a la derecha y después de un cruce se va a la izquierda. Y esto es otra cosa, no es como cuando trabajamos funciones. Si se cruzan, no se devuelve. No pasa lo mismo que cuando uno trabaja funciones, que tal vez uno tiene un comportamiento así. Eso no pasa aquí porque las permutaciones son líneas rectas hasta llegar a su destino. Y si se cruzan es en el medio. Entonces, si se cruzan, no se devuelven. Si se cruzan, cambian de lado. Eso es importante. Entonces, cada vez que hay un cruce, se cambian de lado. ¿Alguna pregunta con eso o quedamos mejor? Porque aquí la idea es decir que no importa cómo dibujemos la identidad con estas líneas rectas, la cantidad total de cruces siempre va a ser par. Porque agarrando todas las parejas, obtenemos todos los cruces posibles. Y cada uno de estos números es par, el número total va a ser par. Pero cada vez que hacemos una transposición, tenemos una cantidad impar de cruces, o sea que tenemos que hacer una cantidad par de transposiciones para obtener un número par de cruces. Bueno, les dejo este ejercicio por ahí, el de que la cantidad de permutaciones pares es igual que el de la cantidad de permutaciones impares. Y además vamos a hablar del signo de una permutación como 1 y menos 1, que 1 es lo mismo que decir par y menos 1 es lo mismo que decir impar. Entonces, tal vez uno podría pensar en ceros y unos, pero como las permutaciones tienen un comportamiento multiplicativo, es mejor pensar en unos y menos unos. Y lo que cumplen es que el signo de un producto es el producto de los signos. Y es porque la cantidad de transposiciones básicamente se suma. Y aquí estamos pasando de, como el par es representado por un 1, entonces suma de par más par es 1 por 1. Y suma de par más impar, por ejemplo, es 0 y 1 es 1, pero el impar es representado por el menos 1. Entonces cumple el producto. Bueno, tal vez ya este es casi unos últimos ejercicios. El rompecabezas deslizante. Tal vez han jugado este juego antes. Yo tengo años de no verlo. Pero en este caso, el que nos dice es que tenemos casi todos los cuadros están en orden. Pero si vieron el seminario se van a dar cuenta cuáles son los que están en desorden. Que este es el 1. Bueno, más bien lo contrario, que el 1 está aquí y el 2 está aquí. Estas dos están intercambiadas. Esta de aquí y esta de aquí, en de la izquierda están intercambiadas. Entonces, lo que nos dice, ¿se puede llegar de la izquierda a la derecha? Bueno, aquí no tenemos el jueguito en mano como para ver todo lo que sucede, pero también podemos ver justo lo que tenemos detrás. Estamos hablando de permutaciones pares e impares, el signo de una permutación, pero tal vez primero para entender cómo funciona el rompecabezas deslizante, cuando uno mueve una pieza al espacio vacío, lo que está haciendo es una transposición, donde este es una transposición de un conjunto con 16 elementos. Entonces, si movemos, por ejemplo, esta que sería la 12, la movemos al espacio vacío,
estamos mandando el 12 a la posición 16 y el espacio en blanco se va a 12, es una transposición. Entonces, el rompecabezas deslizante, todo movimiento es multiplicar, es hacer una transposición. La única restricción es que esta transposición siempre involucre el espacio en blanco y además tiene que ser un vecino del espacio en blanco. Y resulta que, bueno, lo que hay que hacer para llegar de izquierda a derecha es una sola transposición, solo hay que cambiar el 1 con el 2. Es una permutación impar. El signo es menos 1. Es una transposición impar. Hay que hacer una transposición impar para llegar de la izquierda a la derecha. Pero resulta de que, para que el cuadro blanco quede en la esquina de la derecha, hay que hacer una cantidad par de transposiciones, hay que hacer una cantidad par de movimientos. Porque en todo movimiento, el cuadro blanco o se mueve una unidad para arriba, una unidad vertical, arriba abajo, o una unidad horizontal, izquierda o derecha. Y todo lo que se haga todos los movimientos que haga para arriba los tiene que contrarrestar haciéndose para abajo, y lo mismo todo lo que haga a la izquierda lo tiene que hacer a la derecha. Entonces, para el simple hecho de mantener el cuadro en esta esquina, nos restringe a permutaciones pares. Entonces, en este caso, no se puede. Y resulta, no lo vamos a hacer aquí, pero resulta que si la transposición de izquierda a derecha es una transposición es par, siempre existe la forma de llegar de una a la otra. Ok, para terminar el anexo, tenemos la desigualdad del ordenamiento, que lo que dice es que tenemos dos sucesiones de números ordenadas, x1, x2, xn, y1, y2, yn. Y lo que nos dice es que si permutamos los índices de y multiplicamos pareja a pareja, 1 con 1, 2 con 2, bueno, con el sigma de 2, donde hemos mandado el 2, que esta permutación, que dependiendo de la permutación, el menor valor va a ser si invertimos el orden, mientras que el máximo valor va a ser si mantenemos el orden correcto. Y estas desigualdades podemos ver que son estrictas si la permutación no coincide con o la entidad o la que invierte el orden de los números. Y para demostrar eso, en realidad basta con considerar dos índices. Porque imagínense que tenemos 1 y j que están mal ordenados. Eso quiere decir, bueno, que i es menor que j, pero que a xy le estamos dando j y a xj le estamos dando xy. Entonces, si nosotros alteramos el orden de esta permutación, entonces digamos, el primero es los positivos que vienen a la izquierda, sería, imagínense cómo viene, imagínense qué pasa si intercambiamos el orden de la permutación, entonces nos va a dar negativo. Eso quiere decir que si agarramos 4 números, es mejor mantener el orden. Agarrando 4 números, que terminan siendo dos índices, es mejor mantener el orden si queremos que el valor de la suma sea más grande. Entonces, lo que se hace es repetir el proceso intercambiando 2 a 2 hasta llegar, por ejemplo, a la identidad. Si uno arregla el orden hasta llegar a la identidad, el número solo incrementa, mientras que si hace lo contrario, el número solo disminuye. Entonces, así se muestra que el máximo así se encuentra el máximo y el mínimo. Podemos tomar un descanso de unos 5 minutos y ahora continuamos con los problemas.